Bueno, puede proceder, mi estimado. Muy bien, muy bien. Bendiciones a todos los presentes y a todos los que se conecten a través de las grabaciones. Hoy tenemos la pregunta número 74 de el Catecismo Mayor de Westminster. Voy a compartir la pantalla para poder ver el documento y aquí va. Se ve la pantalla compartida. Sí, hermano, se ve bien. Muy bien, muy bien. Y aquí tenemos la pregunta número 74, que nos dice así: ¿qué es la adopción? ¿Qué es la adopción? Y la respuesta: la adopción es un acto de Dios, de la gracia inmerecida y y por su único Hijo Jesucristo, por el cual todos los que son justificados son recibidos en número de sus hijos. Se les pone su nombre, se les da a ellos el espíritu de su Hijo y están bajo su paternal cuidado y sus dispensas, admitidos con todas las libertades y privilegios de los hijos de Dios, hechos herederos de todas las promesas y coherederos con Cristo en la gloria. Un poco larga la descripción, pero abarca muchos puntos importantes. Lo que quiero hacer es también compartir esta idea de la adopción. ¿Qué es la adopción? Ok, vamos a colocar acá, esto es de Wikipedia. Ustedes pueden decidir si Wikipedia es una fuente o si es una opinión en conjunto de muchos, pero es información. Digamos que adopción. ¿Qué es adopción? Dice, jurídicamente se entiende como adopción o filiación adoptiva el acto jurídico mediante el cual se crea un vínculo de parentesco entre una o dos personas, de tal forma que establece entre ellas una relación de paternidad o de maternidad. Una vez que uh, se me pidió traducir un documento de adopción, yo pude ver que la había una palabrita muy importante, no me acuerdo de cuál es esa palabra ahora mismo, pero esa palabra significa el acto de ser transformado o de adquirir la paternidad um, de una otra persona. En este caso, una niña. Cada país tiene sus normas. Argentina, Chile, todos tienen sus códigos. Pero desde la antigüedad, ¿qué pasaba si algún niño o niña queda huérfano, sin papá, sin mamá? Un familiar se encarga.
del cuidado de esa persona menor de edad para que no quede destituido, no quede abandonado, que quede bajo el cuidado de una persona mayor, preferiblemente un papá adoptivo, mamá adoptiva. ¿Qué tal en el caso de Dios? En el caso de Dios, diremos algo interesante que se encuentra, esto está en el Evangelio de Juan, un diálogo muy interesante. ¿Es Jesús o la multitud? Y este diálogo empieza así. Yo hablo. Déjeme ver. El capítulo es Juan 8. Juan 8. Y aquí Jesús dialoga con los de la multitud. Empieza en el versículo 37. Dice así. Oh, no, perdón. No, perdón. Déjeme marchar para atrás un momento. Si puedo. No me deja ir para atrás. Ahora sí. Dice así. Juan 8, 38 al 47. Y yo hablo de lo que he visto cerca del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Es que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Así que tenemos esta interacción en donde Jesús argumenta que los oyentes son hijos, no son hijos de Dios, son hijos de otros, son hijos del diablo. Y los oyentes le contradicen a él y le dicen que, bueno, nosotros somos los hijos de Dios, y tú, Jesús, eres hijo de fornicación.
Así que esto es un- una acusación de que Jesús era hijo ilegítimo durante los tiempos del Imperio Romano, que el padre no era verdaderamente José, que él, ella había entrado en alguna relación con un soldado romano y que el padre verdadero de Jesús era otro. Así que hay diferentes formas de ver quién es nuestro padre. El tema de hoy es de adopción. Dios nos adopta. Dios nos rescata del reino del diablo, del reino de las tinieblas, y nos hace sus hijos, por medio de el acto de sacrificio de Jesús sobre la cruz. Y Él toma el castigo eterno que nos pertenece a nosotros y Él intercambia su justicia y la hace nuestra para que nosotros seamos los hijos de Dios por adopción. Y esto es interesante porque vamos a ver una vez más los diferentes aspectos de la adopción. La adopción es un acto de Dios, de la gracia inmerecida. O sea que nosotros no nos merecemos ser adoptados por Él. Nosotros por naturaleza somos hijos del diablo. Dice así, y por su único Hijo Jesucristo, por el cual todos los que son justificados son recibidos en el número de sus hijos. Cuando un niño, una niña quedan huérfanos y son hechos hijos adoptivos, se unen a una familia nueva. Quizás se le dé un nombre nuevo, quizás se le dé un nombre totalmente nuevo, um, que concuerde, que se acomode a la sociedad en donde viven. Hay muchas adopciones internacionales. Pueda que un niño venga de la China y son adoptados por padres panameños y se le pone Juan Pérez. No es fuera de lo inesperado, pero eso es la realidad. Cuando el adoptado es recibido, recibe un nuevo nombre. Nosotros tenemos, cuando, cuando somos recibidos en la familia de Dios, tenemos un nombre nuevo. Somos hijos de Dios. Continuando, continuando. Se le da a ellos el espíritu de su Hijo. Están bajo su paternal cuidado y sus dispensas admitidos con todas las libertades y privilegios de los hijos de Dios, hechos herederos de todas las promesas y coherederos con Cristo en la gloria. Esta es una de las grandes promesas y esperanzas que tenemos, que Dios nos quita del reino de Satanás y nos hace hijos de Dios, en medio de Jesucristo. Vamos a leer los pasajes bíblicos y voy a pedir que me ayude, hermano, con la lectura. Si puede leer
Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, nos dice que la adopción es un acto de la gracia gratuita de Dios, es decir, un don inmerecido del amor de Dios. Primera de Juan 3, 1. Y puede leer hasta el versículo 3, 1 a 3. Dice Primera de Juan 3, del 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Muy bien, amén. Aquí la gran promesa es que recibimos un nuevo nombre, somos para que seamos llamados hijos de Dios. Y cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, semejantes a Jesucristo, porque le veremos tal como Él es. Y seremos purificados. Atravesaremos esa santificación por medio de las promesas de Dios. Vamos a leer también en Efesios 1, versículo 5, y también en Gálatas 4, del 4 al 5, que nos dice que el acto de adopción de Dios es en y para su único Hijo Jesucristo. Esa adopción es en y para su único Hijo Jesucristo. ¿Me puede ayudar con Efesios 1, 5? Vamos a leer Efesios 1, de 3 al 5, que dice así: bendito sea el Padre, dicho sea, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esta adopción ya ha sido contemplada por Dios desde antes de la fundación del mundo y se cumple dentro del tiempo y el espacio físico y en la tierra. ¿Y por qué? Es versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo. También, siguiendo esta misma línea, en Gálatas 4, 4 al 5, dice así: ¿cómo es que esta adopción es en y para Jesucristo? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Muy bien, muy bien. También, hermano, me puede ayudar a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan 1, 12, que nos dice que todos los creyentes en Cristo, es decir, todas las personas
justificadas, también son adoptados dentro del número de los hijos de Dios. Los adoptados son las personas justificadas. También son adoptados dentro del número de los hijos de Dios. Juan 1, 2 al 13, por favor. Si dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bien, una vez más, todos los que le recibieron, los que recibieron a Jesucristo, los elegidos, los justificados, les dio potestad, les dio ese poder de ser hechos hijos de Dios. Y no es cosa de que yo piense que soy el más bueno, que hice algo especial esta mañana y que tengo el derecho a ser hijo de Dios. No, no es voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Próximo pasaje que leeremos son dos, en 2 de Corintios 6:18 y Apocalipsis 3:12, que nos dice que en la adopción el nombre de Dios es puesto sobre el creyente. En la adopción el nombre de Dios es puesto sobre el creyente. Leemos en 2 de Corintios 6:18 y en Apocalipsis 3:12. Perdón, 2 de Corintios 6:18 dice así: y veré, perdón, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso en Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Eso es lo que Cristo nos promete, que tendremos un nuevo nombre por derecho de ser hijos de Dios, por la adopción. Leemos también en Gálatas 4:6. Me ayuda, hermano, Gálatas 4:6. En la relación con la adopción, el Espíritu Santo es dado al cristiano. Gálatas 4:6. El Espíritu Santo es dado al cristiano. Gálatas 4, del 4 al 6. Y leemos así, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Amén. Recibimos al Espíritu Santo en nuestros corazones para clamar, Abba Padre. Abba es como papá, papacito, papito.
es el nombre íntimo dentro de la familia. ¿Ah? El que, el que no está dentro de la familia no puede, no tiene ningún derecho a decirle a mi papá, papá. La persona diría señor Gaskin, ¿ah? Pero no papá. Eso le toca al hijo o a la hija. O también a Salmo 103, versículo 13, y a Proverbios 14, 28 y a Mateo 6, 32, que nos apuntan a que aquellos que han sido adoptados como hijos de Dios están bajo su cuidado paternal y dispensas, su cuidado paternal y dispensas, el cuidado paternal, muy especial, muy íntimo. Leamos en Salmo 103, 13, por favor. Lo leo yo. Salmo 103, 13 dice así: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Jesús hizo una parábola, hizo una exhortación a los que le oían, que dice que cómo es que ustedes, siendo personas malas, como padres, les dan buenos regalos a sus hijos. Si tu hijo te pide un huevo, le vas a dar una culebra. No, le vas a dar algo de comer. Si te pide algo de comer, y no le vas a hacer daño a tu propio hijo. También leemos, también leemos en Proverbios 14, 28. 14, 28. Proverbios 14, 28 dice: en la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en falta del pueblo la debilidad del príncipe. Y también leemos en Mateo 6. ¿Me ayudas, hermano, a leer Mateo 6 del 32 y también el versículo 33? Sí, en Mateo 32, 33, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Todos, se nos viene a la mente que necesitamos de qué comer, de qué vestirnos, nos preocupamos de cuánto nos vamos a ganar, nos preocupamos de lo que va a pasar el día de mañana. Pero, ¿cuál es la prioridad? Versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esa es la promesa que se le da al creyente, al hijo de Dios, al que es adoptado dentro de la familia de Dios. Y vamos a ver el último segmento de lecturas que se encuentra en Hebreos 6:12 y en Romanos 8:17. Aquellos que han sido adoptados como hijos de Dios y coherederos con Cristo, perdón,
aquellos que han sido adoptados como hijos de Dios, son hechos herederos de todas las promesas de Dios y coherederos con Cristo en la gloria. Leamos Hebreos 6:12, Hebreos 6:11 y 12, que dice así: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. El creyente hereda las grandes promesas. También vamos a leer en Romanos 8. Hermano, me ayuda a leer Romanos 8, versículos 15 al 17. Romanos 8, 15 al 17. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén, amén. Así que, digamos que en las buenas y también en las dificultades, Dios estará con nosotros. En el Salmo 23 nos dice ah, que Dios nos prepara mesa en presencia de los angustiadores. Y también dice que nos guiará a través del valle de la muerte. Dios está con nosotros. Dios está con el creyente. Dios cuida de sus hijos. Vamos ahora a las preguntas de comentario. Vamos a ver. La pregunta de comentario. ¿Cuál es la diferencia entre la justificación y la adopción? Diferencia entre la justificación y la adopción. La justificación es un cambio en nuestro estado legal. La adopción es un cambio en nuestro estado personal. La justificación, ¿ok? La justificación nos declara justos a los ojos de Dios. La adopción nos hace hijos de Dios. La justificación nos hace ciudadanos del reino de Dios. La adopción nos hace miembros de la familia de Dios. En la justificación, Dios actúa como un juez. En adopción, Dios actúa como un padre. Eso es tremendo, es algo muy bello. Así que para, para, para comprender esto, la última sección es lo que más bien resume lo que es. En la justificación, Dios actúa como un juez. Esto es jurídico. En la adopción, Dios actúa como un padre. Segunda pregunta de comentario. Hermano Sí, Reinaldo, una pregunta para hacerla pues aquí al aire sí. y ver la posible respuesta. La justificación, estamos viendo con esta primera pregunta
comentario, y la adopción son dos cosas diferentes. La pregunta es, ¿estas se logran de manera simultánea? Ajá, sí, sí, ok. Luego nos dice que sí son simultáneas, pero hay un orden lógico. Hay un orden lógico. Primero es la declaración jurídica de parte de Dios y a consecuencia viene que se nos hace pertenecer a la familia de Dios. Suceden al mismo tiempo, pero en la lógica viene primero la justificación y después la adopción a la familia de Dios. Segunda pregunta, ¿por qué se refiere a la adopción como un acto, la adopción? La respuesta es porque tiene lugar instantáneamente en un momento particular. Ahora viene lo que se preguntó hace un momento. ¿La adopción viene antes o después de la justificación? Antes o después. En el orden lógico, como se presenta en el catecismo, la justificación es lo primero y la adopción sigue a esto. Pero en la experiencia cristiana, estos dos actos de Dios tienen lugar en el mismo instante. Una pregunta de comentario. ¿Puede una persona ser justificada sin ser adoptada o adoptada sin justificación? Así que la respuesta es no, no puede ser. Tiene que ser las dos al mismo tiempo. Estos dos actos de Dios siempre ocurren juntos. Se pueden distinguir ya que definen el significado uno del otro, pero no se pueden separar. La persona que se justifica también es adoptada al mismo tiempo en la familia de Dios. La persona que es verdaderamente un hijo de Dios, en el sentido religioso del término, también es una persona justificada. Las dos cosas suceden simultáneamente, van juntas. La pregunta, ¿por qué la doctrina de la adopción a menudo se descuida o se niega en la actualidad? La doctrina de la adopción. ¿Por qué se niega o se descuida? La respuesta es debido a la prevalencia de la falsa doctrina de la paternidad universal de Dios. Si Dios es el Padre de todos, obviamente todos ya son hijos de Dios. La doctrina de la adopción no tiene sentido. Si cada persona en el mundo ya es hijo de Dios por naturaleza, entonces no hay necesidad de adopción en la familia de Dios. Muchos cristianos no se dan cuenta de que esta concepción de la paternidad universal de Dios en sentido religioso es una falsa doctrina y sin apoyo en la Biblia. Leímos en Juan 8 cómo es que Jesús acusa a la gente de ser hijos del diablo y que quieren escuchar a las palabras del diablo. Jesús también dice uh, que que vea, okay, el que tiene ojos para ver, el que tiene oídos para oír la palabra de Dios, que oiga. Y los que tienen ojos espirituales, esos son
los creyentes, los que tienen oídos espirituales, esos son los creyentes, quienes tienen un corazón redimido. El que no tiene su corazón uh, hecho, que no sea abierto al Espíritu Santo, esos no van a escuchar la voz de Dios, no van a ver las verdades de Dios, no van a comprender las verdades de Dios. Todavía están en la carne, todavía están bajo el imperio de Satanás. ¿Algún comentario, hermano, acerca de la supuesta paternidad universal de Dios? No, hermano, eso definitivamente que es una doctrina errada, una enseñanza errada que si bien es cierto, Suena nosotros no la bien, vemos. Aló, suena sí, bien, suena, o sea que suena bien que somos todos hijos de Dios, ¿verdad? sí, suena muy conveniente. ¿Quién no quisiera que le dijeran que Dios es su Padre independientemente de todo lo que ha hecho y que Dios lo va a aceptar a él tal cual? O sea, que no necesita rendir cuentas delante de Dios, pero precisamente ese es un concepto más que cristiano, porque eso no lo encontramos en la Biblia, eso es un concepto pagano. Y dentro del cristianismo, triste, pero realmente responsabilidad del catolicismo romano. Ajá, sí, sí, sí. O sea que seamos, que seamos hijos de Dios es a través de Jesucristo. Es obra de Cristo sobre la cruz y es aplicado por medio del Espíritu Santo. Es una pregunta. ¿Cómo podemos saber por experiencia personal que hemos sido adoptados como hijos de Dios? ¿Cómo sabemos por experiencia personal que hemos sido adoptados como hijos de Dios? Bueno, esto es algo muy importante, porque no, no siempre, o sea que no es cosa que se abran los cielos, no es como la experiencia con Saulo de Tarso, que viene el relámpago y nos caemos del caballo y Dios nos habla en una voz clara. No, esto es cosa en donde Dios los medios, utiliza el medio de la palabra de Dios, utiliza los medios como la oración, testimonio de un creyente hacia la persona que es no creyente. Dios utiliza estos medios y el Espíritu Santo nos muestra, nos abre los ojos espirituales para ver las verdades de Dios. Vamos a leer en Gálatas 4:6. Dice así, por, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Tiene que ser por el espíritu de Dios, que Dios nos abre el corazón y podemos ver, aceptar y creer que Dios es nuestro Padre verdadero. También en ocho, Romanos 8, versículos 15 a 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, o sea, esclavitud a las tinieblas, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción,
por el cual clamamos Abba Padre, otra vez, Abba Padre, Papito. Dios es nuestro Padre celestial. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo que nos da la confianza, la esperanza, una esperanza nueva de que Dios es nuestro Abba Padre. Continuamos con una Hermano, pregunta. Sí, volviendo al punto nada más brevemente que usted, bueno, que el mismo catecismo habla respecto a la paternidad universal. Mire, en el pasaje que se leyó de Jesús hablando con los judíos y diciéndole que ellos eran hijos de Satanás el diablo, precisamente Jesús les tira el encanto abajo, les tira abajo ese mundo de ilusiones y de mentiras, cuando ellos le dicen, nosotros no somos esclavos de nadie porque nuestro padre es Abraham. Y Jesús le dice, tirándole ese orgullo o esa paternidad nacional que ellos entendían que tenían todos por ser netamente descendientes genéticos. Jesús le dice, no, ustedes son hijos de Satanás, el diablo. Porque si fueses hijos de Abraham, entonces creeríais lo que yo les estoy diciendo. Y definitivamente en la misma Biblia, teniendo el pueblo de Israel un mal entendimiento de ese concepto de adopción, el Señor se los tira abajo. Y no se los tira abajo por ser malo o cruel, sino se los tira abajo para corregirles. Y precisamente les enseña cómo es que el, ya sea judío y aún gentil, Dios puede llegar a ser padre, Dios puede adoptarlo a cada persona. Solamente quería compartir eso. así es, así es. Y dice, nos dice en el libro de Romanos que creyó Abraham y le fue contada por justicia. Creo que eso viene de Génesis 17. Creyó Abraham y le fue contada por justicia. Seguimos. ¿Qué bendiciones especiales implica la adopción? ¿Qué bendiciones especiales implica la adopción? A. Una relación especial e íntima con Dios, como hijos. Y B. El Espíritu Santo nos es dado a morar en nuestros corazones. Y C. Un derecho a todas las promesas de Dios en la vida presente. Y por último, D. Un título de propiedad para gloria eterna como compañeros herederos con Cristo. Son cuatro cosas. Una relación especial íntima con Dios como hijos. El Espíritu Santo nos es dado a morar en nuestros corazones. Un derecho a todas las promesas de Dios en la vida presente y de un título de propiedad para gloria eterna como compañeros herederos con Cristo. Esto es en la gloria eterna. Recibimos estas promesas para hoy y para la eternidad. Con garantía para la eternidad. Así es, así es. Una gran promesa. Próxima pregunta, de comentario. ¿Cuántas veces puede una persona ser adoptada en la familia de Dios? Bueno, ¿cuántas veces una persona puede ser adoptada en la familia de Dios? Eso es como decir, bueno, ¿cuántas veces puedo ser salvo?
Es una vez, al igual que la justificación, la adopción tiene lugar una vez, solo una vez, en la vida de una persona. Esto es un poco peligroso, la doctrina o la enseñanza de que podemos perder la adopción. ¿Puede un hijo adoptivo perder su estado de hijo? No. Eh, Puede ser posible que un hijo natural abandone a su hogar. Puede ser. Puede ser que un padre natural saque a un hijo de su casa, deje sin herencia, puede ser, pero un hijo adoptivo, jamás, jamás. Hermano, recuerdo yo cuando estábamos mi esposa y yo en trámite de adoptar, que de hecho la adopción no se llegó a dar por algunos vicios que se dieron en el proceso por parte de la institución, pero ellos nos llegaron a decir algo que es un asunto tan cierto, que es que la adopción es una acción irrenunciable, ellos lo decían así, o sea, una acción irrenunciable de parte nuestra. O sea, nos lo llegaron a repetir tantas veces, diciendo, bueno, en el caso del ser humano, cuando unas personas adoptan a alguien, están apelando al derecho del individuo que va a ser adoptado. Entonces, al estar apelando a ese derecho, el mismo acto de adopción es algo irrenunciable. ¿Por qué? Porque nos explicaban que no es como cuando a uno le dan un artículo, si el artículo no sirve o no le gusta a uno, uno lo devuelve. En ese caso, podemos aplicar el mismo concepto eh, al ámbito del orden de salvación de Dios, en el hecho de que, o sea, la adopción no se puede perder, porque es un hecho del cual Dios no va a renunciar. O sea, Dios no va a renunciar después a desecharnos, porque precisamente es un acto que él hizo de misericordia y en misericordia tampoco va posteriormente a desecharnos. Eso por un lado, hermano. Y haciendo también un comentario de la pregunta 8, mire, ¿qué tanto daño ha causado en en la evangelización moderna, que muchos grupos cristianos hayan malentendido eso? Tanto así que en las campañas evangelísticas, eh, o sea, las personas que asisten entienden que pueden aceptar a Cristo o que pueden suplicar esa adopción de Dios una y otra vez. O sea, yo he escuchado testimonios de personas que dicen que aceptaron a Cristo 5 veces o que creyeron en Cristo 5 veces, lo cual lógica, para la lógica de ellos, se entiende que, bueno, Dios lo adoptó 5 veces, pues. Así Y eso es, es totalmente loco. O sea, eso es un absurdo. así es, así es. Dice Jesús que nadie puede sacarnos de la mano del Padre. Próxima pregunta. ¿Podemos extraviar o perder nuestra adopción en la familia de Dios? Claro que no. Una vez recibidos en la familia de Dios, somos sus hijos para siempre. Este privilegio no puede perderse, no puede perderse. Nadie nos puede sacar de la mano de nuestro Padre Dios. Una pregunta, así llegamos al final. ¿Podemos extraviar o perder el sentimiento propio o la conciencia de que somos hijos de Dios? Bueno,
Esto sí es posible. Puede ser que nosotros en un entusiasmo de creer en Dios, que el Espíritu Santo nos ha tocado, que ese entusiasmo original ah, llegue a ser menos por razón de preocupaciones, por distracciones, pero no, una vez más, Dios nos tiene firmemente en sus manos. La respuesta que sí, sí podemos extraviar o perder el sentimiento propio o la conciencia de que somos hijos de Dios al caer en el pecado y, con, y contristar al Espíritu Santo. Podemos perder nuestra propia seguridad o conciencia de que somos hijos de Dios. Ese asunto se analiza con más detalle en la pregunta 81 que viene, que dice así: ¿están todos los verdaderos creyentes en todo momento seguros de su presente estado de gracia y de que serán salvos? La salvación no se puede perder, pero nuestra propia seguridad se puede perder hasta cierto punto y por un tiempo. La adopción no puede perderse, pero nuestro propio disfrute puede perderse por un tiempo. Un ejemplo, el rey David, quien tuvo ese momento de infidelidad con Betsabé, la dejó embarazada, al verse culpable de este gran pecado, hizo una conspiración para matar a Urías, el esposo de Betsabé, encubrió su pecado al casarse con Betsabé, cuando el niño ya había nacido, llegó el profeta Natán, le mostró en claro que él era culpable de este gran delito. El niño murió, enfermó y murió, uh, pero el rey David se mostró, se mostró arrepentido, tuvo que pagar graves consecuencias, pero Dios le dio el arrepentimiento de ese pecado. Y podemos leer en el Salmo 51 su confesión. La última pregunta del comentario dice así: ¿qué deber especial nos impone nuestra adopción en la familia de Dios? ¿Qué deber especial nos impone nuestra adopción en la familia de Dios? La respuesta: el deber de vivir como hijos e hijas del Dios viviente, que vivamos como hijos e hijas del Dios viviente. Y veamos que nos dice segunda de Corintios 6, del 14 a 18. Dice así: no os unáis en yugo desigual con incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo tiene entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.
y hemos llegado al final. Vamos a orar para concluir nuestro tiempo juntos. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por haber hecho